Hoy les traigo un caso que conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero, y dejó una huella imborrable. La tragedia de la familia Watts, un caso que a primera vista parecía una vida perfecta, pero que terminó de la peor manera. La historia de Shannan, Chris y sus dos hijas, Bella y Celeste. Esta es una historia de secretos, apariencias y una verdad que terminó saliendo a la luz. El caso ocurrió en Colorado, Estados Unidos. Shannan Watts era una mujer de 34 años, madre de dos niñas pequeñas, Bella y Celeste, y estaba embarazada de 15 semanas de un niño en el momento que ocurrió el suceso. Estaba casada con Chris Watts, con quien había formado una familia que en apariencia tenía todo lo que se podía desear. Una bonita casa en un vecindario tranquilo, estabilidad económica y una vida que muchos considerarían envidiable. Shannan trabajaba como vendedora en una empresa de productos de salud y bienestar. A través de las redes sociales compartía constantemente momentos felices con su familia. Sus publicaciones transmitían una imagen de éxito, amor y felicidad. Sin embargo, lo que la mayoría de sus seguidores no sabían era que detrás de esas fotos perfectas, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Chris Watts, por su parte, era descrito como un hombre tranquilo, trabajador y aparentemente amoroso. Había conseguido un empleo como operador de maquinaria en una empresa de energía de petróleo. Y aunque no sobresalía por su personalidad, su vida parecía estar perfectamente encarrilada junto a su familia. Las fotos de su vida en las redes sociales mostraban a un padre dedicado y a un esposo que adoraba a su esposa. Muchos pensaban que tenían la vida perfecta, esa que a menudo envidiamos desde fuera. Pero, aunque las redes sociales de Shannan y Chris transmitían una imagen de armonía, las tensiones empezaban a acumularse dentro de su hogar. Shannan estaba pasando por una etapa difícil, principalmente por la lucha de su relación con Chris. De hecho, en los meses antes al día del suceso, Shannan había comenzado a compartir con las amigas y familiares que su matrimonio atravesaba una crisis. Aunque trataba de mantener una actitud positiva en público, la presión de la situación comenzaba a afectar, especialmente después de su tercer embarazo. Un embarazo que no había sido planeado y que sumaba estrés a la familia. Chris, por su parte, parecía ser cada vez más distante. Comenzó a mostrarse menos involucrado emocionalmente con su familia e incluso a reducir la cantidad de tiempo que pasaba con su esposa e hijas. A principios de agosto de 2018, Shannan viajó a Arizona como parte de su trabajo con Thrive, la compañía de suplementos en la que trabajaba. Era un viaje de negocios, pero también una oportunidad para despejarse. Estaba acompañada por varias compañeras del equipo, con las que tenía una buena relación que había creado gracias al trabajo y a las redes sociales. Pasaron varios días asistiendo a charlas y eventos. Shannan se mostraba activa en sus publicaciones, sonriente, aunque algunas de sus amigas notaron que estaba un poco baja de ánimos. Durante esos días, Shannan le había contado a una de sus amigas más cercanas, Nicole Atkinson, que Chris se estaba comportando de forma distante. Ya no era el mismo, y aunque ella intentaba buscarle explicaciones racionales, en el fondo presentía que algo no estaba bien. Aun así, Shannan tenía la esperanza de que al volver a casa podrían hablar y arreglar las cosas. El 13 de agosto, su vuelo aterrizó de madrugada. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando Nicole la dejó en la puerta de su casa, en Frederick, Colorado. Shannan bajó del coche arrastrando su maleta, agotada, pero decidida a enfrentar lo que fuera con Chris. Ese fue el último momento en el que alguien la vio con vida. Al día siguiente, lunes por la mañana, Nicole notó que algo no cuadraba. Shannan tenía programada una cita con el médico para un control de su embarazo, y no respondió a sus mensajes ni acudió a la consulta. Nicole sabía que eso no era típico en ella. Shannan era organizada, responsable y siempre respondía. Pasaron las horas y la preocupación fue en aumento. Le escribió, la llamó, pero no obtuvo respuesta. A medida que pasaban las horas, la preocupación de Nicole crecía.
así que decidió ir hasta la casa de los Watts para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegó, notó algo aún más inquietante. El coche de Chanán estaba en el garaje. Desde fuera podía ver que las sillitas de seguridad de las niñas seguían instaladas. Si realmente se había ido con Bella y Celeste, ¿cómo era posible que el coche estuviera allí? ¿A pie? ¿Alguien la recogió? No tenía sentido. Nicole intentó tocar la puerta. Golpeó varias veces. Nadie respondió. Volvió a llamar a Chanán. Sin respuesta. Entonces decidió llamar a Chris, esperando encontrar alguna explicación que calmara su angustia. Chris respondió al teléfono con tono despreocupado. Le dijo que Chanán le había comentado que no había llevado esta mañana a las niñas a la escuela porque iba a llevarlas a casa de una amiga para que jugara con sus hijos, que probablemente estaría allí, pasando el día. Pero para Nicole, esa historia no tenía coherencia. Convencida de que algo estaba muy mal, Nicole no dudó y llamó a la policía. No era una simple corazonada. Algo en su interior le decía que debía actuar ya. Cuando el agente llegó a la escena, Nicole le explicó rápidamente la situación. Que su amiga estaba embarazada, que no respondía, que su coche seguía allí y que las sillitas de las niñas seguían en su lugar y que la puerta principal estaba abierta, pero con el seguro interior puesto. Detalles que para otros podrían pasar desapercibidos, pero que para ella lo decían todo. El oficial tomó en serio su preocupación y le preguntó si alguien tenía acceso a la casa. Nicole le dijo que Chris estaba trabajando, pero que ya había hablado con él, que estaba al tanto de la situación y que venía en camino. Minutos después, Chris llegó, y ahí comenzaría a construirse un rompecabezas que pieza a pieza revelaría una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Cuando Chris llegó a la casa, lo hizo caminando con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. No parecía apresurado, ni ansioso. Saludó brevemente al oficial, pasó cerca de Nicole y con un gesto casi mecánico desbloqueó la puerta del garaje desde su teléfono móvil. En el instante en que cruzó la puerta, los ojos del oficial se posaron en él, observando con atención cada movimiento, cada gesto, cada pausa. Explicó que Chanán había ido con las niñas a casa de una amiga, pero no mencionó nombres, ni ofreció detalles concretos. No preguntaba por ellas, no parecía preocupado por su desaparición. De hecho, era Nicole la que actuaba normal, llamando a todos los contactos que tenían en común para poder localizarla. En cambio, Chris estaba como distraído, como si no comprendiera del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Miraba constantemente su teléfono y escribía, pero sin realizar llamadas, y miraba el teléfono de Chanán, que se había encontrado dentro de la casa junto a su bolso. Su postura corporal era cerrada, con los brazos cruzados, o en otros momentos con los brazos y hombros ligeramente caídos y balanceándose constantemente. No se movía con la inquietud que uno esperaría de un esposo cuya esposa embarazada y sus 2 hijas han desaparecido. Más bien parecía incómodo por la presencia de los demás en su hogar. Un momento clave fue el visionado de las cámaras de seguridad de Nate, un vecino de los Watts. Nicole había estado hablando con él y contándole lo sucedido, y cuando él le comentó que tenía una cámara de seguridad que apuntaba hacia esa dirección, Nicole le pidió si podía revisar la grabación y averiguar si se veía a Chanán y a las niñas saliendo de la casa. Cuando Nate mostró las imágenes de su sistema de videovigilancia, Chris se quedó de pie junto a la pantalla. Seguía actuando inquieto, incómodo. No estaba interesado en si las cámaras habían captado a su esposa e hijas saliendo de la casa. Estaba más preocupado en justificarse. En la grabación se veía su camioneta, aquella mañana temprano, siendo cargada por él mismo. Se le veía yendo y viniendo entre la casa y el vehículo,
haciendo varios viajes, acomodando cosas. El problema es que, según su versión, Shannan se había ido por su cuenta. Pero entonces, ¿por qué no aparecía en las cámaras saliendo de la casa? ¿Y por qué él no parecía mostrar interés en revisar detenidamente las imágenes para ver si su esposa e hijas aparecían en ellas? Nadie lo dijo en voz alta, pero el silencio en aquella sala era palpable. Chris trató de desviar la atención, diciendo que tal vez las cámaras no lo captaban todo, que quizás Shannan había salido por la puerta trasera. Antes de que nadie le preguntara, empezó a explicar que esos movimientos que se veían en las cámaras de él entrando y saliendo del garaje era porque estaba cargando su camioneta con las herramientas del trabajo. Se movía nervioso, cruzaba los brazos, se puso las manos sobre la cabeza y se balanceaba mientras miraba en la pantalla las imágenes de él cargando la camioneta. Era evidente, estaba incómodo. Cuando Chris regresó a su casa y dejó a los oficiales con el vecino, Nate miró a la gente y le dijo sin rodeos: «Este tipo no actúa como siempre, está raro, habla distinto, está más inquieto de lo normal». El oficial asintió. Esa opinión, aunque no era una prueba, sumaba. El vecino añadió algo más. Y además, nunca aparca el coche de esa forma. Hoy lo hizo hacia atrás, directamente al garaje, como si quisiera cargar algo sin que nadie lo viera. El comportamiento de Chris estaba lleno de pequeños detalles que no coincidían con el de alguien preocupado. Coincidía más bien con alguien que intentaba ocultar algo. El 14 de agosto de 2018, apenas un día después de la denuncia de desaparición, Chris accedió a dar una entrevista televisiva a un canal local. Las cámaras llegaron hasta la puerta de su casa, y allí, frente a su propia puerta, Chris, con rostro inexpresivo, miró a la cámara con una aparente calma y dijo: «Shannan, Bella, Celeste, si están ahí afuera, solo regresen. Si alguien las tiene, por favor, trátenlas bien, regrésenlas. Esto es insoportable». En ese momento hubo algo que a muchos no les pasó desapercibido. Chris no lloraba, no mostraba signos reales de angustia, no había desesperación en sus palabras, ni urgencia real en su voz. Mientras hablaba mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, y su mirada no era constante. A veces miraba a la cámara, a veces al suelo, y otras veces evitaba el contacto. Dijo que no podía dormir, que no comía desde el domingo, pero su expresión no acompañaba lo que decía. Para muchos espectadores, y especialmente para los analistas de comportamiento, aquello fue una actuación fría y sin convicción. Pero mientras el país entero comenzaba a ver ese fragmento en las noticias, el desconcierto crecía. Algo no cuadraba. No parecía un padre que acababa de perder a sus hijas, ni un esposo desesperado por encontrar a su esposa embarazada. Parecía alguien con miedo de que lo descubrieran. Mientras el país entero comenzaba a volcarse en la historia de la familia desaparecida, los investigadores descubrieron, a través de entrevistas con compañeros de trabajo, que Chris Watts tenía un amante. Su nombre era Nicole Kessinger. Se habían conocido en el trabajo, en Anadarko Petroleum. Según los registros, comenzaron a intercambiar mensajes a mediados de junio de 2018 y para julio ya estaban saliendo en secreto. Durante ese periodo de tiempo, Shannan y las niñas estaban fuera de visita en Carolina del Norte. Chris le contó a Nicole que estaba en proceso de divorcio, que dormían en habitaciones separadas y que la relación ya no existía. Salían a cenar, hacían planes de futuro, compartían fotos, mensajes, incluso hablaban de mudarse juntos. Él la ilusionaba, mientras su esposa embarazada intentaba salvar su matrimonio a kilómetros de distancia. Cuando Shannan y las niñas desaparecieron, Nicole lo vio en televisión y fue cuando se presentó voluntariamente en comisaría para contar la doble vida que Chris había llevado en ese tiempo. Enseñó mensajes, llamadas y colaboró con la policía, aunque cuando la policía accedió a su historial de llamadas y búsquedas, descubrieron que Nicole había intentado borrar ciertos datos en su móvil. Los peritos forenses lograron recuperar parte del contenido y encontraron que días después de lo sucedido había hecho búsquedas en Internet del tipo
¿Cuánto tiempo tarda alguien en superar la pérdida de una pareja? ¿Cómo borrar mensajes y llamadas? Y en las semanas previas a la tragedia había buscado datos sobre la familia Watts. Volviendo a Chris, solo unas horas después de la entrevista que dio al canal local, colapsaría bajo el peso de su propia historia. Esa misma tarde, tras la entrevista a la televisión, los agentes decidieron llevar a Chris a la estación para hacerle preguntas más formales. No estaba detenido, pero accedió voluntariamente a colaborar. Al llegar, lo pasaron a una sala de entrevistas. Allí, con un tono amable pero firme, los detectives comenzaron a indagar. Las primeras preguntas fueron básicas. Chris respondió con frases breves. Aseguraba que todo estaba bien, que habían hablado de forma tranquila, que ella se levantó temprano y salió con las niñas. Pero no había pruebas de eso. Nadie más la había visto, y su coche, su bolso, su teléfono, todo seguía en casa. Los detectives pronto cambiaron de enfoque. Comenzaron a presionar más. Chris, hasta entonces calmado, comenzó a tensarse. Su lenguaje corporal cambió. Cruzó los brazos. Se acomodó varias veces en la silla y evitaba el contacto visual. Cada nueva pregunta parecía empujarlo más al borde. Pero los investigadores sabían que algo no encajaba. Así que cambiaron de táctica. Le dijeron que querían hacerle una prueba de polígrafo. Chris aceptó. La agente Tammy Lee, especialista en interrogatorios, fue quien condujo la prueba. Antes de iniciarla, le dejó claro algo. Si estás mintiendo, el polígrafo lo mostrará. Durante el examen, las preguntas clave fueron simples. ¿Sabes dónde están Shannan y tus hijas? ¿Les hiciste algún daño? ¿Estás ocultando algo sobre su desaparición? Las respuestas de Chris fueron negativas, pero el polígrafo reveló lo contrario. No pasó la prueba. Tras el resultado fallido del polígrafo, Chris parecía saber que no podía sostener más su historia. Su lenguaje corporal lo delataba. Estaba acorralado, exhausto, derrotado. Fue entonces cuando pidió algo inesperado. Pidió hablar con su padre, Ronnie Watts, y los agentes aceptaron. Ronnie entró a la sala de interrogatorios. Se sentó frente a su hijo y le preguntó qué estaba pasando. Chris bajó la cabeza. Se tomó su tiempo y luego, en voz baja, dijo: «No sé qué pasó, pero Shannan, ella hizo algo terrible». Empezó a contar que Shannan era la culpable, que la había encontrado asfixiando a una de sus hijas y que en ese momento de desesperación reaccionó y le quitó la vida a su esposa, estrangulándola. Su padre, confundido y en shock, lo escuchaba con incredulidad y apenas lograba hablar. La escena es silenciosa, tensa y llena de pausas largas. Ronnie trata de entender, pero no sabe qué decir. Minutos después, los agentes regresan a la sala y Chris repite lo dicho y da la ubicación de donde se encuentran los cuerpos, lo que llevó a que oficialmente se iniciara su arresto. Paralelamente, el GPS de la camioneta de Chris fue una pieza clave de evidencia tecnológica. Ayudó a confirmar su versión, revelar sus movimientos y ubicar exactamente el lugar donde estaban los cuerpos. El GPS de la camioneta reveló que Chris salió de su casa a las 5:27 am del 13 de agosto. Se dirigió directamente a un sitio petrolero alejado, el Servi 319 Site, donde debía realizar una inspección laboral. Se quedó estacionado allí por más de 45 minutos y luego volvió como si nada hubiera pasado. Cuando Chris confesó, el lugar ya se había inspeccionado por drones y se habían detectado anomalías en el terreno. Primero los agentes encontraron un montículo de tierra removida. Debajo estaba el cuerpo de Shannan, enterrado en una fosa poco profunda. Aún llevaba puesto el pijama y una camiseta distinta a la de la noche anterior. Junto a ella, en una bolsa, los restos del feto de su tercer hijo, Nico. Poco después descubrieron algo aún más siniestro. A unos metros de distancia se encontraban dos enormes tanques de almacenamiento de petróleo, cada uno con una escotilla superior. Chris confesó que allí había escondido los cuerpos de sus hijas Bella y Celeste.
Para introducirlas, las forzó por una abertura de apenas 20 centímetros. Aquel acto, descrito con frialdad en su confesión, dejó a los investigadores y forenses profundamente marcados. Recuperar los cuerpos fue una operación delicada. Tuvieron que vaciar los tanques con sumo cuidado. El crudo había afectado gravemente los cuerpos, y los técnicos trabajaron durante horas para poder extraerlos sin destruir evidencias. Finalmente, los restos de las niñas fueron recuperados y trasladados para la autopsia. Con los cuerpos localizados, el rompecabezas comenzó a encajar. Tras todas las pruebas recabadas, la autopsia y una nueva confesión de Chris, se cree que lo que sucedió aquella noche fue lo siguiente. La madrugada del lunes 13 de agosto de 2018, Shannan llegó a casa cerca de las 1:48 am, después de un viaje de negocios. Mientras ella dormía, Chris estaba despierto, según él mismo contó, pensando en cómo terminar su matrimonio. Alrededor de las 4 am, Chris y Shannan discutieron. Ella lo había confrontado por una infidelidad. Había descubierto que Chris tenía una relación con otra mujer. Según él, la discusión subió de tono y terminó en un acto irreversible. La asfixió en la cama, mientras Bella, su hija mayor, presenciaba parte de lo sucedido. Después envolvió el cuerpo de Shannan en una sábana y lo cargó en la camioneta. También llevó vivas a las niñas en el asiento trasero, envueltas en una manta. Viajó unos 45 minutos con ellas despiertas en el vehículo junto al cuerpo de su madre. Allí, al llegar al sitio petrolero, primero enterró a Shannan. Luego, una por una, también acabó con sus vidas, asfixiándolas. Lo más desgarrador es que Bella fue la última. Sabía lo que había pasado y sabía lo que iba a ocurrir, e hizo todo lo posible por defenderse. Después de quitarles la vida, introdujo a cada una de sus hijas en un tanque de petróleo, a través de una abertura de apenas 20 centímetros de diámetro. Tras su confesión y el hallazgo de los cuerpos, Chris Watts aceptó un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte. El 6 de noviembre de 2018 se declaró culpable de 9 cargos. El 19 de noviembre, en un tribunal del condado de Weld, se celebró la audiencia de sentencia. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez fue tajante. Lo llamó un monstruo, un hombre que cometió los crímenes más atroces posibles contra las personas que debía proteger. Y luego dictó la pena: 5 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, más 48 años adicionales por la muerte del bebé no nacido, y otros 36 por la manipulación de los cuerpos. Chris Watts fue trasladado a una prisión de máxima seguridad fuera de Colorado por su propia protección. Hoy cumple condena en Wisconsin, aislado la mayor parte del tiempo. Una historia que no solo destruyó una familia, sino que dejó al descubierto una verdad dura, que a veces, incluso detrás de las sonrisas perfectas, de los hogares bonitos, de las fotos felices en redes sociales, se esconde una oscuridad que nadie imagina. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si valoras este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos historias reales que merecen ser contadas con respeto y profundidad. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde la verdad a veces se esconde en la sombra.